Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, doctor. Sí se le escucha. Ok. ¿Pueden ver la presentación? Sí, doctor, sí se puede ver. Sí, está en modo compartido, ¿no? Sí, doctor. Ok. Ya, siendo la hora, comenzamos, ¿les parece? Son 7:07 me parece, ¿no? Ok, entonces vamos a ir a la segunda clase de hematología. Vamos a hablar sobre el glóbulo rojo, estructura y función. El eritrocito... Ay, perdón, ¿qué pasó? Se emocionó el... Es la célula sanguínea más numerosa del tejido sanguíneo, ¿no? Conocer su estructura, composición y función es indispensable para entender el transporte de gases. Conocer sus cualidades es fundamental para todo futuro profesional de la salud. Acá vamos a ver, tanto en el gráfico como en lo que hemos puesto, las cosas más importantes con respecto a la estructura del eritrocito, ¿no? Primero decir que es una célula anucleada, mide de 8 a 2 micras, tiene una forma bicóncava que le permite incrementar el área de intercambio gaseoso. El volumen corpuscular medio está entre 80 a 100 fentalitros y cantidades en sangre de 4 a 6 millones por milímetro cúbico. Es una membrana permeable al agua, al oxígeno, a la glucosa, a la urea, al dióxido de... La velocidad, el volumen corporal medio en adultos está entre 80 a 100 fentolitros. Aquí podemos ver con más detalle el grosor más o menos aproximado, entre 2.58 más o menos 0.27 de grosor. Tiene esta forma bicóncava que le permite gran flexibilidad, ¿no? Tiene una superficie aproximada de 135 más o menos 16 micras y un diámetro de 7.82 más o menos 0,62 micras, ¿no? Entonces es un disco bicóncavo de 140 micras de área cuadrada de superficie. La forma del eritrocito le permite una gran deformidad y la membrana representa el 1% de su peso. La membrana tiene un exterior resbaladizo que soporta grandes variaciones. La membrana del eritrocito tiene una composición donde el 50% es proteína, 10% es colesterol y 40% está a cargo de otros lípidos. Posee glicoforinas, que son proteínas integrales de la membrana, y existen tres tipos. El tipo A se une al 60% de los carbohidratos, el ácido oxálico responsable de la carga de la membrana, y además está unido a antígenos como el M y N. El tipo B se une a los antígenos S y S, y el tipo C es el punto de anclaje para el citoesqueleto. Aquí es un esquema de cómo se contiene un esqueleto de la proteína actina-espectrina. No sé si pueden ver, creo que estoy sin puntero. Esperen un minutito, por favor. Creo que no activé el puntero. Creo que ya no voy a poder activarlo, voy a demorar. Ok. Bueno, pero ustedes pueden ver básicamente la espectrina, ¿no? Cómo conecta las proteínas integrales de la membrana, ¿no? La espectrina básicamente hace una unión de manera horizontal, ¿no? Y ahí de manera vertical
viene a unirse la banda 3 y la glucoforina C, formando puentes a través de la banda 4,1, ¿no? Eso lo vamos a ver en más detalle más adelante. Los lípidos representan el 50% de la composición de la membrana. La membrana contiene colesterol, fosfolípidos, proteínas. Y su composición lipídica externa está básicamente, como lo pueden ver en el gráfico, principalmente por la fosfatilcolina y la esfingomielina. Y en la parte interna está por la fosfatil-etanolamina y la fosfatilserina, ¿no? Los fosfolípidos están dispuestos asimétricamente en la bicapa. La fosfatilcolina y la esfingomielina se encargan en el exterior de la membrana, y la fosfatil-etanolamina y la fosfatilserina con carga negativa en el interior de la membrana. Esta simetría es común en membranas de células eucariontes y es mantenida por transportadores. La flipasa, dependiente de ATP, transporta rápidamente la fosfatilserina y la fosfatil-etanolamina a la capa externa. La flopasa mueve lentamente los fosfolípidos a la capa interna. La escambrasa es calcio dependiente y rompe la simetría en la membrana. La flexibilidad es proporcionada por una membrana celular unida a un citoesqueleto subyacente. Este es adaptable a cambios de forma, elongación y deformabilidad del eritrocito. El responsable principal es la espectrina con su cadena alfa y beta. Aquí en el gráfico de la derecha vemos cómo hay una flecha horizontal donde es importante la espectrina y que está de rojo, lo pueden ver, todas las líneas horizontales básicamente son de espectrina y su contraparte conformada de manera vertical está la actina, la banda 3 y la banda 4,1 y la anquilina. La espectrina se une entre sí horizontal a la actina y vertical con la anquilina o banda 3, la glicofilina C y la banda 4,1. La aducina es una proteína que media la unión activa con la espectrina. Consecuencia es una célula de 6 a 8 micras de diámetro que atraviesa vasos de 1 a 3 micras de diámetro. Aquí tenemos otro esquema donde vemos cómo la espectrina va uniéndose con los demás elementos de forma horizontal y de forma vertical van cayendo la anquilina, la banda 3, la banda 4,2 y la trombocitina para formar el citoesqueleto. Con respecto al metabolismo del eritrocito, el eritrocito no posee núcleo ni mitocondria. Importante para el metabolismo de grasas y azúcares importantes, como la vía de Enden-Weiermann, que provee el 90% de ATP a la célula anaeróbica, y la vía de la pentosa monofosfato fosfogluconato, provee el 10% de ATP. Y es importante porque mantiene la integridad de la membrana, regula las bombas, mantiene la función de la hemoglobina, remueve la bicapa lipídica, genera NAD importante para la formación del 2,3-difenil, necesario para la producción del NASH y evitar el daño oxidativo de la globulina. La vía de la metaglobulina reductasa mantiene al fierro de hemoglobina reducido a fierro más 2. Así libera con facilidad el oxígeno. La vía de Luberin-Rapaport genera el 2,3-difosfato glicerato. El tiempo de vida media es de 100 a 120 días. Sus factores de maduraciones principales es la vitamina B12 y el ácido fólico, que produce síntesis de ADN, la vitamina 6, pirodoxal fosfato, que produce la síntesis de proteínas.
Con respecto al vaso, tiene dos funciones importantes. Es un reservorio y un pool de eritrocitos, en senos venosos y pulpa roja. Y es liberado por estimulación simpática. 50 ml del concentrado elevan de 1 a 2% el hematocrito. En senos esplénicos se destruyen los eritrocitos anormales y no flexibles, capacidades que la pierdan por su envejecimiento natural o porque han enfermado estos eritrocitos. Este esquema es solo para recordarles cómo la célula madre hematopoyética o pluripotencial de la médula ósea se va a dividir en dos grupos de las células madres linfoides y de la célula madre mieloide. De esta mieloide es donde proveen los eritrocitos. Formación de la hemoglobina. Se inicia en el proeritoblasto y termina en el reticulocito. Representa el 95% del peso seco del eritrocito. Y básicamente con ella podemos ver las distintas constantes corpusculares, ¿no? Como la velocidad de concentración media, que expresa el volumen medio del glóbulo rojo, la concentración media del hematocrito, que la cantidad de hemoglobina contenida en un hematín, y así sucesivamente, ¿no? La hemoglobina en varones es normal entre 13,8 a 17,2 y en mujeres de 12,1 a 15 gramos de decilitro. Consta de 4 unidades tetraméricas, cada una de ellas contiene un núcleo, un grupo EN, y representa el 4% del peso de la hemoglobina. En su interior tiene un átomo de hierro, y este hierro está rodeado por la protoporfirina 9. La globina es una cadena de aminoácidos y las principales son la alfa y la beta. Aquí tenemos, como ya habíamos explicado en la clase anterior, cómo se comienza con la síntesis del succinilcoenzima A través del ciclo del ácido cítrico y de la glicina de los aminoácidos para la formación de la hemoglobina, ¿no? Vemos que 2 succinilcoenzimas A más 2 glicinas van a formar el núcleo pirrol y 4 grupos pirroles al ponerse en contacto con la protoporfirina 9 más fierro van a conformar el grupo hemo. El hemo más un polipéptido formará la cadena de hemoglobina alfa o beta y 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta formarán la hemoglobina A. La porfirina se forma a partir de 4 moléculas de porfobirinógeno y es precursor de eritrocitos. Se forma el 85% del EN. El hígado se forma la mayor parte del resto. Formación de la hemoglobina, de la globina. Tamaño de las cadenas alfa de 141 aminoácidos y las no alfa de 143 aminoácidos. Y una secuencia de aminoácidos es diferente y tiene una producción genética básicamente dado en el cromosoma 16 del brazo corto y en el cromosoma 11 también del brazo corto. Existen 3 tipos de hemoglobina: la hemoglobina A, la hemoglobina F o fetal, que básicamente es importante en el desarrollo fetal, del 60% al 80%, y es abundante o es un poco, o se encuentra en mayores concentraciones en el primer año de vida, ¿no? Y la hemoglobina A2. Cada molécula de hemoglobina consta de 4 grupos EN y cada uno está rodeado de una cadena de globina. Funciones de la hemoglobina. Tiene las siguientes funciones. Transporte de oxígeno, la principal. Eso hace pregunta de examen. Transporte de CO2, mantenimiento del pH buffer. Las moléculas sufren cambios durante la carga y descarga del oxígeno, lo que se denomina los cambios alostéricos.
La hemoglobina es una proteína con estructura cuaternaria que presenta aloterismo. Está integrada por 4 cadenas péptidas, unidas siendo grupos prostéticos, hemo. La hemoglobina tiene 2 estructuras nativas diferentes. La oxihemoglobina, forma R, o relajada, y la desoxihemoglobina, forma T o tensa, que está en equilibrio y posee distinta funcionalidad. Eso también va a ser pregunta de examen. La forma R tiene gran afinidad por el O2 y la forma T tiene baja afinidad por el O2. La mayor o menor disponibilidad de oxígeno cambia la conformación cuando la hemoglobina se une al oxígeno. El equilibrio entre la forma R y T se desplazan hacia la R. Eso lo podemos ver, no sé si llegué a poner un cuadrito para explicar mejor eso. Ay, creo que no lo pude poner. Ya. Vemos pues que la forma R tiene gran afinidad. Con bajas concentraciones de oxígeno va a saturarse rápidamente. Entonces no necesita gran concentración de oxígeno. Esta propiedad hace que también sea más difícil que pierda el oxígeno. A diferencia de la forma T, que tiene una baja afinidad por el oxígeno. Esa afinidad llega más o menos a alrededor del 50%, y esta poca afinidad que tiene al oxígeno y necesitar más cantidad de oxígeno para poder enlazarse, también le permite que con mucha más facilidad pueda perder. Y es la que va a transportar básicamente la hemoglobina, ¿no? Del oxígeno, perdón. Con respecto a las formas de hemoglobina, tenemos la tensa, no oxigenada, y la relajada, que es la oxigenada. La transición entre las dos formas depende de protones, y el 2,3-difosfoglicerol le da estabilidad a la forma tensa de la hemoglobina. El transporte de oxígeno se transporta de dos formas. El O2 disuelto, si el PO2 es 100 mililitros en sangre arterial, contiene 0,3 nanomoles de oxígeno en 100 ml de sangre. Y en sangre venosa contiene 0,12 ml de oxígeno en 100 mililitros de sangre. La otra forma de transporte es el O2 unido a una hemoglobina. Y esta hemoglobina transporta 1,34 milimoles de oxígeno, gramos de hemoglobina. Si tenemos 15 gramos de hemoglobina en 100 mililitros de sangre, el transporte es 20,1 mililitros de O2 en 100 mililitros de sangre. Acá tenemos una relación entre hemoglobina y hematrolitos según altitud. Y vemos cómo el hematroquito va aumentando dependiendo la altura de metros sobre el nivel del mar. En menos de 1000 metros no hay mayor variación, pero a partir de 1000 metros comienza a haber una pequeña variación. Si nos damos cuenta, ya a partir de los 2000, 2500 metros hay una variación ya un poco significativa, ¿no? Está alrededor del 4% del hematroquito, llegando incluso a una elevación ya bastante severa, por encima de los 4500 metros sobre el nivel del mar. El transporte del CO2 en una persona de 70 kilogramos produce de 200 a 250 mililitros de CO2 por minuto. Y si el gasto cardíaco es de 5 litros minutos, cada 100 ml de sangre se lleva de 4 a 5 ml de CO2. Se transporta de tres maneras. Es transportado disuelto, del 5 al 10%, es transportado en aminoácidos, proteínas, carbamino, unión con grupos amino terminal, la globina es la más importante, la desoxihemoglobina se une más al CO2 que a la oxihemoglobina. 5 al 10% del total de CO2 es transportado de esta manera. El bicarbonato transporta del 80 al 90% del total del CO2 y la anhidrasa carbónica es muy abundante en eritrocito, poco en plasma. Me están mandando un virus. Ya.
Ah, ok, es que están los esquemas. Acá veíamos cómo la mioglobina, lo que les estaba explicando, a bajas presiones de oxígeno, a 2 nada más de presión de oxígeno, tiene una gran afinidad y se va hacia el lado izquierdo, ¿no? Y funciona como reserva de oxígeno, ¿no? Tiene una alta afinidad. A diferencia de la hemoglobina, que requiere presiones entre 25 a 50 para que sea saturada, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene una función de transporte de oxígeno, debido a esa menor afinidad. La desoxigena vemos cómo entonces no tiene mucha afinidad como la oxihemoglobina en el transporte de oxígeno. Pero ¿qué cosa la diferencia? Básicamente que cuando está en su forma de oxihemoglobina, hace un giro sobre su eje de 15 grados y eso va a permitir el ingreso del oxígeno. Una vez que ingrese el oxígeno, cambia su alta afinidad por su baja afinidad. El efecto Bohr es el efecto que hace el CO2 sobre la afinidad de la hemoglobina sobre el O2. La desoxihemoglobina acepta hidrógenos liberados por el ácido carbónico y produce formación de bicarbonato. Esta unión disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Muchachos, no sé qué pasó, un minuto. Ok. Esto es un poco más de lo mismo. Vemos que la saturación de oxígeno alta inclina la curva hacia la izquierda y la saturación de oxígeno baja hacia la derecha. Esto a su vez, al haber mayor saturación o una baja saturación de oxígeno, requiere incremento de la presión de oxígeno, de la cantidad de oxígeno, aumento de temperatura, aumento del PCO2, disminución del pH. Mientras que todo lo contrario sucede cuando hay una alta saturación de oxígeno. La alta afinidad no suelta oxígeno y la baja afinidad suelta oxígeno de manera más fácil. No ácidos. Hierro entra al pool férrico y la porfirina sin hierro se degrada en el vaso, hígado y médula ósea. La segunda parte de esta clase es con respecto a grupos sanguíneos. Y había pedido, no sé si no sé si lo llegué a pedir, quisiera que me contesten. ¿Hay alumnos aquí que tengan grupo sanguíneo RH negativo? ¿Podrían contestar, por favor? ¿Pueden levantar la mano los que son RH negativo? ¿O no hay nadie que sea RH negativo? ¿Están ahí, chicos? ¿Me escuchan? Sí se le escucha, doctor. ¿No hay nadie que sea RH negativo de todo el salón? ¿Ni uno solo?
Nos estamos saliendo de las estadísticas. Ya, ok, vamos a continuar. Existen al menos 30 antígenos comunes y cientos de raros en la membrana del eritrocito. Estos antígenos también son llamados aglutinógenos. Dos son los más importantes por su antigenicidad. El tipo ABO, que básicamente tiene dos genes paternos y maternos que determinan el tipo, y pueden ser de tipo A, B, tipo O. Los anticuerpos contra estos se llaman aglutininas y no se producen si el aglutinógeno existe. Las aglutininas se comienzan a producir en el segundo o octavo mes postparto y la mayor parte de las son inmunoglobulina G o M. Se produce a partir de antígenos en alimentos y bacterias. El tipo RH, existen 6 tipos con diferencia de pares, como los C, los D y los E. En una persona existe uno de cada par. El antígeno D es el más prevalente y el más antigénico. El RH positivo se da en el 85% de raza blanca y en el 95% de los negros americanos y en el 100% de los negros africanos. Estos grupos sanguíneos están relacionados con algunas enfermedades, por ejemplo el grupo A con el carcinoma de glándulas salivales, la púrpura trombocitopénica idiopática, trombosis coronarias, etc. El grupo B, básicamente infecciones urinarias por Escherichia coli, y el grupo O a úlceras gástricas duodenales, artritis y enfermedad de von Willebrand, entre otras. De este cuadro van a salir varias preguntas. Y aquí tenemos cómo el grupo A puede donar al grupo A positivo, el A positivo, ¿no? Al A positivo y al AB positivo, ¿no? Puede recibir del O positivo, del O negativo, del A positivo y del A negativo. El grupo A negativo, a su vez, puede donar al A positivo, al AB positivo, al A negativo y al AB negativo. Pero ya solo puede recibir del O negativo y del A negativo. Con respecto al grupo B, tenemos el B positivo, el AB positivo, que es el que puede donar, y así ustedes van a poder ver las diferentes combinaciones que lo que me están mandando virus ustedes, ¿no? El AB es el receptor universal, porque puede recibir de todos, absolutamente de todos. Y el O es el donante universal, ¿correcto? Entonces este cuadrito ténganlo presente y se va a sacar alguna pregunta. Con respecto a los enfoques fisiológicos de la anemia, tenemos pues que hay algunas enfermedades que pueden darse con volumen corporal medio normal, ¿no? Y hay otras que están relacionadas tanto a su aumento o a su baja de volumen corporal medio, ¿no? Y básicamente este es un esquema de cómo nos muestra cómo podemos estudiar la anemia normocítica, ¿no? Tenemos una anemia normocítica y entonces el segundo dato que buscamos son los reticulocitos. Si los reticulocitos están aumentados, es una anemia normocítica hiperregenerativa y hay que pensar en que esto es producto de una hemólisis, o sea que se está destruyendo glóbulos sanguíneos por alguna razón, o pérdida sanguínea en alguna parte del organismo. Y las reticulocitas normales puede darse con una anemia normocítica hiporregenerativa. Y ahí tendríamos que ver si es una anemia aislada o es una biopancitopenia. Si es una una pancitopenia, hay que pensar en los síndromes mielodiosplásicos, infiltración de médula ósea o una anemia aplásica. Y si es una anemia aislada,
tendríamos que pensar entre las anemias enfermedades crónicas, insuficiencia renal, deficiencia precoz de hierro, deficiencia de folatos o B12, o efectos de algún tipo de medicamento, ¿no? Asimismo, este cuadro nos sirve para estudiar la anemia microcítica y también nos permite ver con reticulocitos normales una anemia microcítica hiporregenerativa, que podría ser ferritina, hierro o saturación o porcentaje de saturación bajo por anemia o deficiencia de hierro, o normal con una electroforesis de hemoglobinas para descartar las talasemias o las anemias sideroblásticas principalmente. Con respecto a la anemia macrocítica, básicamente con reticulocitos normales, neutrófilos hipersegmentados. Si esto es así, es un déficit probable de B12 o de ácido fólico. Si no es así, hay que pensar en el otro grupo de enfermedades, ¿no? Con respecto a B12 y folatos normales, puede ser una hepatopatía, hipotiroidismo, se ve el síndrome de Down, déficit precoz de folatos, entre otras enfermedades, y probables mielodisplasias también. Se considera anemia a la hemoglobina menor de 12 en mujeres y 13 en varones. Y policitemia a la hemoglobina mayor de 16 en mujeres y 17 en varones. Es un poco más lo que estamos viendo. Estudio de la extensión de la sangre periférica. Básicamente se puede encontrar algunas características especiales que la tenemos al lado izquierdo, deformaciones o conformaciones dentro de este estudio de sangre periférica y que pueden tener relación con las enfermedades como el mieloma múltiple, hematíes en espuela, insuficiencia renal, la poiquilocitos en mielodisplasia, ¿no? La policromatófilos en la hemólisis y así. Ok. Entonces, esta es la clase que queríamos conversar. Como ustedes saben, el doctor Carlos Orellana lamentablemente está muy delicado de salud. Tratado de reemplazar en la medida de lo posible. Le voy a enviar a la delegada 2 clases que estarían faltando, los Power. Este examen, por las circunstancias que se ha dado en 2 partes, voy a hacer básicamente las preguntas que van a ser el 70-80% de los Power que hemos tomado. ¿Correcto? Entonces va a ser un examen relativamente sencillo. Aprovechenlo para aumentar sus notas. Y la fecha estamos por coordinar con la delegada, que va a ser en la segunda semana de diciembre, ¿verdad, delegada? Así hemos estado quedando, un martes me parece, ¿no? Sí, doctor, habíamos quedado para el 12 de diciembre, que es 12 martes. de diciembre, exacto. Entonces, de aquí en adelante, pónganse de acuerdo con sus profesores de práctica para completar las clases prácticas. Van a tener prácticamente una semana y media para estudiar y para completar las clases prácticas. Tiempo suficiente para poder terminar la unidad y no atrasarnos en el calendario ya establecido. ¿Correcto? Ok. Yo les estaba preguntando si hay acá alumnos con sangre RH negativa, porque tenemos al doctor Orellana que está muy delicado de salud y está necesitando donantes de sangre. De verdad es que la familia de él le va a quedar muy agradecidos y yo creo que nosotros los docentes también. Si hay alguno o algunos alumnos que quisieran donar sangre RH negativa, nos ayudaría mucho. Si pudiera ser así, pónganse en contacto con la delegada general. Solange, por favor, me avisa si hay alguien que quisiera donar y nosotros le daremos las facilidades para el transporte y todas esas cosas al centro de que se requiera hacer la donación.
Ok. Muy bien, muchachos. Entonces así quedamos. Hola, te lo mando más tardecito las clases faltantes. Y con eso para que puedan ponerse a estudiar. ¿Correcto? Está bien, doctor, más bien muchas gracias. Ok. Listo, muchachos. Nos vemos. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor.